Sea toda la gloria al Padre. Soy el pastor Pablo González de Ministerio Rey de Reyes en Guatemala, y el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante, muy retador, muy edificante, y de verdad creo que el Padre nos está llevando a tener nuevos retos, a tener nuevas dimensiones, a entrar en nuevas Honduras, decía mi papá. Yo lo molestaba porque cuando él decía eso, yo sonaba como el país de Honduras y lo molestaba. Pero el Padre quiere que entremos a nuevas Honduras, a nuevos tiempos, a nuevas dimensiones. Así que en el nombre de Jesús iniciamos la palabra. El día de hoy el tema se titula ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Porque hemos venido hablando durante toda la semana, desde el domingo, acerca de esto. Pero muchas veces se dan las preguntas de cómo yo puedo lograr ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchísimos términos, muchísimas títulos que se le pueden otorgar a los hijos del Padre, como ministros, como ciertos dones, como ser discípulos. Pero la parte de ser discípulos es llegar aún más de lo que se nos pide. Llegar aún más, como por ejemplo en una mía extra, llegar aún más dándole todo con amor, sirviendo con pasión y haciendo lo que Jesús nos dejó hacer. Entonces, para poder definir esta palabra, discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. En nuestro caso, nuestro maestro se llama Jesús. Recuérdate que en las escrituras, en los evangelios, muchas veces a él le llaman maestro, a él le llaman señor, a él le llaman el Hijo del Hombre, Dios hecho carne y demás. Pero la palabra maestro va muy enfocada y muy referida a lo que es ser un discípulo de Jesús. Vuelvo a repetir, un discípulo significa persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, amados, bíblicamente, la definición que estoy dando es una definición de un diccionario laico, no de un diccionario cristiano, evangélico. Y si nos podemos dar cuenta, en diferentes maneras o en diferentes ámbitos, pues podemos lograr ver que de acuerdo a ideologías, de acuerdo a lo que piensan, las personas se van siendo discípulos de lo que ellos quieren. Y por ejemplo, en los partidos políticos, tú para pertenecer a un partido político debes de defender la idea, de defender la doctrina y defender los métodos que te enseña la persona que está al mando. Por ejemplo, para pertenecer a un grupo social de cualquier rama, de cualquier lugar, tú debes de compartir las mismas ideas, las cuales, valga la redundancia, comparten en ese lugar. Y es lo mismo con Jesús, nuestro Maestro. Debemos compartir las ideas, creerlas, compartir la doctrina y los métodos que Él nos enseña. Entonces, el día de hoy entendemos que ser un discípulo es dejar atrás mi pensamiento y poner el pensamiento del Maestro. Y el Maestro con mayúsculas el día de hoy se llama Jesús. Entonces te quiero preguntar, en tu vida, ¿qué tanto estás dejando obrar al Maestro? ¿Qué tanto estás dejando obrar al que nos adoctrina, al que nos da los preceptos, al que nos da las ideas y los métodos de trabajo en el reino del Padre? Yo hablaba esta semana en una predicación que el Padre para su gloria me dio el privilegio de hacer. Y yo decía que la palabra trabajar en el reino es válida porque Jesús dijo, en los negocios de mi Padre ando. ¿Y qué hace uno en el negocio? Trabajar. Entonces no quiere decir que el reino de Dios sea un negocio, sino que el reino de Dios es un lugar para trabajar, es un lugar donde los discípulos creemos la doctrina, creemos los preceptos, creemos las ideas y las metodologías que nuestro Maestro Jesús nos enseñó, nos está enseñando y nos seguirá enseñando. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amados, qué retador, qué difícil de poder entender el contexto o ver de qué manera poder hacer vida a esto, porque la Biblia nos está diciendo que el que no deja todo no puede ser llamado un discípulo de Jesús. Muchas veces se tienen conceptos erróneos acerca de esto, de qué es dejar todo,
Y alguna persona puede decir, bueno, yo dejo de trabajar entonces, dejo a mi familia por dedicarme a ser un discípulo de Jesús. Y no, el día de hoy, por el mismo tema, por el mismo título del tema, queremos que el Padre nos explique, nos dé luz de cómo poder hacer realidad, de cómo poder hacer vida lo que Él nos está mandando a hacer, según el Evangelio de Lucas, como te repito, capítulo 14, versículo 33. Entonces, ¿qué es renunciar a todo? Muchas personas piensan que tener familia, un trabajo secular, una vida social o incluso los estudios hacen que no tengan tiempo para convertirse en discípulos de Jesús. Entonces, el renunciar a todo, lo primero que hace es que tenemos que quitar toda excusa de nuestra vida para poder ser discípulo de Jesús. Tenemos que saber identificar que en ciertos momentos nosotros vamos a tener que dejar de hacer algo por dedicarle tiempo a nuestro Padre. Un discípulo de Jesús no solo ora, un discípulo de Jesús no solo lee la palabra, sino que también sirve. Y hay ciertos requerimientos, ciertas obligaciones que como discípulos de Jesús tenemos que hacer, pero también hay beneficios y el día de hoy vamos a estar hablando de todo esto. Entonces, si vemos a lo largo de los evangelios, cada discípulo de Jesús se iba despojando de sus oficios seculares o sus quehaceres por el impacto tan grande que se generaba el maestro, que generaba Jesús. Entonces, de Jesús emanaba algo distinto. De Jesús emanaba algo que hacía que las personas dejaran todo con tal de seguir. Pastor, pero sabemos que el plan preexistencial de nuestro Padre ya tenían ellos en la disposición espiritual que ellos iban a ser los discípulos. Sí, pero tuvo que haber un convencimiento de parte de Jesús para que ellos pudieran dejar todo y seguirlo. Tenemos el caso de los que eran pescadores y de los diferentes oficios, de las diferentes formas de vida de los discípulos, y ellos decidían dejar todo con tal de seguir a Jesús. Entonces te quiero preguntar algo. Para ti, ¿qué está emanando el día de hoy Jesús? ¿Será que por tu relación, que tal vez no está del todo al 100%, 110%, no es capaz tu relación de poder volcarte y totalmente dejar todo para poder seguirlo? ¿O será que en este momento tu relación con el Padre sí está haciendo que de Él emane todas las cosas por medio de esa relación y estés volcándote a darle la prioridad a Jesús, a nuestro Padre, al Espíritu Santo? Entonces, no es que Jesús deje o no deje de emanar, sino depende de nuestra relación lo que nosotros vamos a percibir de Él. Entonces, no nos confundamos y digamos, es que Jesús solo quiere que yo vaya a servir el domingo a la iglesia, solo quiere que yo tenga un grupo de amigos en casa, solo quiere que yo transmita la palabra en mi trabajo. No, sino que Jesús quiere que de Él emanan diferentes bendiciones y emana un reino del cual tú y yo pertenecemos, pero eso también depende de ti. Porque la figura de Jesús con sus discípulos, Él estaba físicamente, tenía un cuerpo aquí en la tierra. Jesús en este momento no tiene un cuerpo aquí en la tierra, Él es espíritu, dice la palabra, y gloria a Él que está sentado a la diestra del Padre y que tiene el nombre sobre todo nombre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo que emane Jesús está totalmente dispuesto para ti. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto estoy yo recibiendo de lo que emana Jesús? Entonces, Pablo, ¿qué puedo hacer yo para poder recibir de lo que emana Jesús? Y es poder tener una mejor relación con Él. Si tú oras, si tú le das la palabra, si tú sirves, si tú buscas consejería, etcétera, 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 tú vas a lograr que todo eso que Él emana haga decirte, yo dejo todo con tal de seguirlo. Y el dejarlo todo no significa dejar todas las cosas a medias o tiradas, sino que dejarlo todo es darle prioridad a Jesús, es darle prioridad al reino. Entonces, no tengo que yo dejar abandonado o tiradas todas las áreas de mi vida, sino saberle dedicar el tiempo que realmente Él desea de nosotros. Darle la prioridad a Él, darle el tiempo específico. Dice la palabra que hay tiempo para todo. Incluso unas versiones dicen que hay tiempo hasta para tirar piedras. ¿Cómo no va a haber entonces tiempo para convertirte en un discípulo de Jesús?
Entonces, amados, para poder ir entendiendo esto y pasar a un punto distinto, es entender que el dejar todo en la actualidad, los discípulos modernos de Jesús que yo hablaba el domingo en la iglesia para su gloria, los discípulos actuales, lo voy a hacer un resumen así rápido. Comentábamos acerca que los discípulos en el momento de Jesús no podían ver a Dios como Padre aún. ¿Por qué? Porque Jesús no había hecho el sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces los discípulos ahora, los actuales, los modernos, tenemos la diferencia y la ventaja que podemos ver a Jesús como Padre también, que podemos ver a Dios como Padre. Entonces es una gran ventaja, una gran diferencia y se da toda la gloria al Padre. Entonces entendamos, amados, que no es de que yo deje todo tirado en mi vida, no es de que yo deje abandonados mis sueños, sino es que yo logre entender que tengo que dedicarle la prioridad de mi vida al Padre. Tengo que ponerlo en el centro, en el primer lugar. Y mi vida tiene que ser una vida padre-céntrica. ¿Por qué? Porque el Padre es el centro de todo. El Padre es la razón por la cual tú vives, yo vivo, por la cual existimos. Entonces, sepamos identificar y saber poder cómo ampliarnos en la palabra para nosotros entender qué es lo que Jesús, qué es lo que nuestro Padre y el Espíritu Santo están demandando de nosotros. Entonces, amados, para todo esto entendemos lo que es dejar todo, entendemos lo que es un discípulo y entendemos, o un paso siguiente, es entender que cuando nosotros vivimos una vida según la carne, según la vana manera de vivir que menciona la palabra, o según un pecado, o según el viejo hombre que era yo, entendemos que la paga del pecado es la muerte. Y eso nos hace vivir de una forma ordinaria, nos hace ser igual que, sin menospreciar a nadie, pero ser igual o no caracterizarme por ser un discípulo de Jesús que dé resultados, que dé frutos en el reino, en mi congregación, en mi vida personal. Entonces, cuando logramos vivir de acuerdo al Espíritu Santo y logramos obtener y caminar la vida que Jesús quiere para nosotros por medio del Espíritu Santo, nos convertimos en discípulos que van a fructificar. Entonces no es lo mismo ser un discípulo que vive de una manera mala, una vana manera de vivir, a tener la revelación de poder caminar como un discípulo que vive de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Dijo Jesús, les conviene que yo me vaya porque después de mí viene el Consolador. Ok, Jesús no nos deja solos, Jesús nos manda el Paracleto, Jesús nos deja el Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que ahora está con nosotros y nos llena. Entonces la diferencia es poder dejar mi vida mala atrás y poder empezar una nueva vida con el Espíritu Santo. Ya a este momento del video, yo quisiera que los que no han aceptado a Jesús en su corazón, los que se quieren reconciliar el día de hoy con nuestro Padre, hicieran esta pequeña oración con nosotros. Pequeña en el sentido de tiempo, pero de una forma grande en lo que representa. Di conmigo, Jesús, yo te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Di conmigo, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy toda la gloria y reconozco que he fallado. Perdona mis pecados, ten misericordia de mí, estoy arrepentido. Y te pido que no tenga ninguna consecuencia mala o rara, cualquier cosa que yo haya cometido, que se borre todo pecado. Y perdóname, yo te prometo tener una vida de acuerdo a lo que la palabra me dice y de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria. Amén y amén. Amado, felicidades. El día de hoy te has reconciliado. El día de hoy has aceptado a Jesús. Si tú lo has hecho durante toda la transmisión, ha estado apareciendo y seguirá apareciendo el número de WhatsApp de la iglesia. Puedes enviarnos un mensajito de texto y decir, yo me reconcilié, yo acepté a Jesús. O puedes poner un comentario en cualquier plataforma virtual que tú estés viendo este video, esta transmisión, y decir, yo acepté a Jesús, yo me reconcilié, para poder orar por ti, darte un seguimiento y que puedas asistir a los servicios presenciales. Ahora, amados, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 15, Jesús enseña acerca de las jornadas de trabajo. Y Él especifica la cantidad de horas que deberíamos de trabajar para lograr ser productivos y eficientes. Entonces, el no tener un orden en los tiempos en mi vida puede hacer que yo me sienta tan cargado por lo secular, entre comillas, que no me dé tiempo para lo espiritual. Entonces, un discípulo de Jesús tiene que ser una persona ordenada.
Y ser ordenado no significa yo tener mi cuarto limpio, o solamente eso. Ser ordenado no significa, yo qué sé, tener limpia mi casa y mi cocina, que esté todo bien. Ser ordenado es poder lograr el orden en todo aspecto de mi vida, es un orden integral. Y en este caso, acerca de las horas laborales que Jesús nos expone en la palabra, en las escrituras, debemos de lograr entender, y te repito el verso para que tú vayas a leerlo en tu casa, Mateo 20, del 1 al 15, que Jesús deja ciertas horas para poder laborar, para poder trabajar. Y de acuerdo a esas horas, hay horas que en lo secular, en un trabajo laico, normal, secular, en cualquier institución, tú tienes que cumplir con 7, 8 horas de jornada diaria. Pero para Jesús, la jornada diaria son 12 horas. Te quedan 4 horas más para poder seguir trabajando. Y el poder seguir trabajando significa que tienes tiempo para Jesús todos los días. Dice la palabra, obviamente, que hay que descansar también. Nos vemos el ejemplo de que Dios descansó cuando hizo la creación en el libro de Génesis. Y hay un tiempo para descansar. Vuelvo a repetir, dice la palabra que hay un tiempo específico para todo. Pero tienes que entender, debemos de entender, yo tengo que entender y comprender y hacerlo vida, que hay una jornada laboral la cual Jesús nos dejó escrito en las escrituras y hay que cumplirla. Si tú puedes descansar un poquito más un día sábado, un día jueves, cual sea el día que tengas de descanso, hazlo. Pero no le quites la prioridad que se merece el reino del Padre. No le quites la prioridad que se merece la palabra de Dios. No le quites la prioridad que se merece nuestro Jesús por todos los cambios que ha hecho en nuestra vida. Somos discípulos y los discípulos debemos de ser ordenados. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder ser un discípulo de Jesús? Primer punto, dejar mi vida pasada y el pecado. Absolutamente nuestro Padre detesta el pecado, pero ama al pecador. La diferencia es que el Padre te ama a ti, pero para Él es una abominación el pecado. Él detesta el pecado. Y hay una palabra en las escrituras en donde nos dice que hay que ser fríos o calientes porque el tibio Dios lo vomita. Y al momento de poder leer y entender y poder meditar, como dice su palabra en este verso, tenemos que lograr entender que si yo soy frío, entiéndame en mi espíritu lo que estoy tratando de decir. O sea, no puedo estar yo en medio. O sea, dice la palabra, o sos frío o sos caliente. Entonces, si tú estás frío en este momento, no trates de entibiarte, sino que vete de una vez a calentarte, a pasarte al lado caluroso de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque al en medio Dios lo vomita. El Padre, como te vuelvo a repetir, para Él desecha el pecado. Para Él es horrible, es asqueroso el pecado. El Padre abomina el pecado, pero el Padre te ama a ti, el Padre ama al pecador. Recuérdate que somos discípulos de Jesús, pero por ser discípulos de Jesús no dejamos de ser humanos. Entonces vamos a pecar. Pecamos todos los días, amados, pero la diferencia está en poder vivir una vida de acuerdo a mi viejo hombre, a esa vana manera de vivir, a ese pasado que me tenía atado, a yo poder entender la nueva vida que Jesús está dándome el día de hoy o que ya te dio hace mucho tiempo. Y practicar eso, que la guianza del Espíritu Santo, que fue el paracleto que Jesús dejó, pueda hacerse realidad en nuestra vida. Segundo punto, no tener excusas de cansancio, falta de tiempo o cosas por el estilo. Porque ya Jesús nos enseñó en las Escrituras que sí se puede lograr. Lo que debemos de poner en práctica es ser buenos administradores del tiempo que Él nos da. Entonces, amados, no hay excusas que yo no tengo tiempo para ir al servicio, que yo no tengo tiempo para estar en mi grupo de amigos, que yo no tengo tiempo para pertenecer a la escuela del Padre, se llama en nuestra iglesia, a la EPI, que es la escuela de profetas e intercesores en nuestra iglesia, que yo no tengo tiempo para servir al Padre. Amados, no hay excusas. Cuando tú te pones excusas en tu vida, lo que vas a hacer es que vas a estar posponiendo cada propósito y cada meta que tú te puedas escribir o proponerte. Entonces, en lugar de cumplirla, vas a estar posponiendo hasta que no sé cuánto te va a tardar, o cuánto va a tardar, perdón,
y lo logres hacer, pero después de muchísimo tiempo. Entonces, el consejo del Padre, el consejo de las Escrituras, de la Biblia, es la palabra profética más certera según las Escrituras. Y gloria al Padre por eso, porque así es, lo confirmamos. Es que no hayan excusas. El día de hoy tenemos que entender que los discípulos de Jesús no tenemos excusas. No hay excusas, ni de trabajo, ni de familia, ni de enfermedad, ni de cualquier estudio, ni de cualquier hobby. Yo no tengo excusas. Si yo logro entender esto, yo voy a poder ser un discípulo de Jesús ordenado, yo voy a poder ser un discípulo de Jesús el cual le cumpla, yo voy a poder ser un discípulo de Jesús el cual yo me enfoque en poder expandir su reino, que eso es lo que quiere el Padre. Tercer punto, entender que la mies es mucha y los obreros son pocos. Esto es vivir de acuerdo a lo extraordinario que es nuestro Padre y no de acuerdo a lo ordinario que es el mundo. Si tú te pones a meditar, que es lo válido y así lo indica la palabra, mediten en mi palabra de día y de noche, te das cuenta que hay muchísimo por trabajar, pero hay muy pocas personas dispuestas a hacerlo. Hay muy pocas personas dispuestas a servir. Y los discípulos son las personas que están diseñadas para poder servir. Los discípulos son las personas que están con ese diseño eterno, preexistencial, para poder lograr seguir y poder obtener la cosecha de la mies. Amado, tu promesa está lista. Amado, las almas que el Padre te usará para ganar están listas. Lo que tienes que hacer es trabajar, lo que tienes que hacer es comportarte como un discípulo de Jesús y salirte de lo ordinario de que es el mundo a lo extraordinario que es nuestro Padre. Cuarto punto, vivir bajo lo que la palabra nos dice, vivir bajo los preceptos de Dios, vivir bajo la ley de nuestro Dios. Muchas personas se agarran que la ley de Moisés, que Jesús vino a abolir la ley, que Jesús vino a cambiarla, modificarla. Y si tú te das cuenta, tanto la ley de Moisés como lo que Jesús dijo, de amar a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todo y por sobre todos, y amar al prójimo como a nosotros mismos, va basado en amor. Y la ley de Moisés era igual basada en el amor. Dijo Moisés, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Obviamente en lo que Jesús encaja, en amar a Dios por sobre todo y todos, y con todo lo que somos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es, entonces tenemos que poner en práctica todo lo que es los preceptos de nuestro Padre. ¿Para qué va a servir todo esto? Para poder ser el discípulo que Jesús tanto anhela y poder cumplir el sueño del Padre bajo la guianza del Espíritu Santo. Recuérdate que los discípulos estamos diseñados para ser más discípulos y poder cumplir la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. Así que sin más, te esperamos el día domingo en nuestro servicio presencial a las 8:30 de la mañana en la Tercera Avenida, 10-94 zona 13. Recuérdate que estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y tenemos nuestras redes sociales que aparecieron durante todo el video para que tú nos puedas seguir, no para ganar más seguidores, sino para poder tú y nosotros ser edificados con la palabra que se postea diariamente. Te deseo lo mejor y recuérdate que somos discípulos de Jesús y tenemos que lograr hacerlo con excelencia. Sirvámosle con todo al Padre y recordémonos que Jesús está dispuesto siempre a perdonarnos. No importa si tú te alejaste, no importa si tú no lo conocías, lo que importa es que Él ya nos dio una vida nueva. El Padre es sorprendente y le damos toda la gloria, toda honra y todo honor gracias a Él. Y podemos terminar este video diciendo que Él es fiel, creemos en su humildad, se la pedimos, le tememos al Padre y nos animamos todos juntos a que podamos ser los mejores discípulos para su gloria. Desde Guatemala en Centroamérica, para todas las naciones, decía mi papá el apóstol Alex, te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gloria al Padre.